Aquí inicia su informativo Trinchera Política. Trinchera Política. Con lo más destacado de la información nacional e internacional. Información veraz, oportuna, con responsabilidad. Entrevistas, análisis, opinión. Con la dirección del licenciado Francisco Palma Navarro y el licenciado Rubén Ponce. Bienvenidos a su Trinchera Política. Buenos días, muy buenos días. Ya estamos con Trinchera Política, que se transmite todos los días aquí en este importante canal del Colegio de Periodistas del Guayas. Hoy, 10 de julio de 2018. Es un día importante, diría alguien, como todos los días. Pero siempre hay que discutir, conversar, hablar, a veces quejarnos, ver tantas dificultades y problemas que tiene el país. Involucrados en algunas instancias, en cuentos, en chisme, involucrados en despilfarro, en derroche, en malversaciones y en tantas cosas que han sucedido en este país estos últimos años. Estaba analizando la situación de Manabí. Se prometió el oro y el moro después de ese terremoto triste, doloroso que se dio en el país y que su epicentro fundamental fue la provincia de Manabí. Se prometió construir ciudadelas, palacios, escuelas, instituciones poderosas. Se crearon y se formaron proyectos y decretos de ley para supuestamente utilizar en la construcción de estos nuevos locales, nuevas instituciones, nuevas escuelas, nuevos hospitales, pero a la hora de la hora, otra es la información, se ha desviado el dinero, se han utilizado inclusive para hablar, arreglar aviones del ejército, y Manabí se debate en una crisis espantosa. Manabí, que siempre ha sido una provincia postergada por los siglos de miseria, analfabetismo, desocupación, este terremoto realmente llegó a convertir a Manabí en un estado realmente de postración, de miseria y de tantas otras cosas. Pero lo que preocupa, ecuatorianos y amigos, es que se sindica, por ejemplo, el que formaba parte del comité o presidente de la reconstrucción, se lo sindica, se lo acusa de millones y millones de dólares. No sé si estará preso, si está involucrado, digo desde el punto de vista judicial, pero lo cierto es que no hay nada absolutamente. Denuncias por allá, denuncias por acá, y en concreto no hay presos, los presos son pocos y los que caen salen y otros están a punto de salir. ¿Qué es lo que pasa? Hoy escuchamos, o estos días hemos escuchado a la presidenta del Congreso hablar de una ley que fundamentalmente tienda a incautar la plata que se llevaron, como hay otras partes del mundo. El que se lleve el dinero hay que hacer el seguimiento, la ruta, dónde, en qué parte lo tienen y rescatar ese dinero. Porque, por ejemplo, hay sindicados, y en su mayoría, porque ustedes recuerden que el gobierno del señor presidente que salió
hablo del presidente Correa, se quiso fortalecer con la juventud, porque él decía que la juventud era la única que valía. Llegó el momento que el presidente de la República le tenía como fobia a los viejos y decía que era un gobierno de jóvenes, corazón ardiente y tantas otras cosas. Ciudadanos que recién habían terminado sus instrucciones en la universidad, en el colegio, qué sé yo, llegaban a cumplir funciones importantísimas en el gobierno. Todos los que hemos desarrollado una actividad de vida entendemos que la experiencia es importantísima en la vida. Pero el presidente dijo, no, los jóvenes. Está bien. Yo he sido profesor universitario, yo conozco jóvenes que son tan pillos como puede ser un viejo, tan elementos negativos como puede ser un viejo. El problema de la formación, el problema de la manifestación del ser humano no depende de los años. Y el presidente Correa se caracterizó por poner niños bonitos y jovencitos en su gobierno. Y realmente ocupar una función en el gobierno de Correa debía tener pinta y juventud. No lo digo, vaya a creer por ahí alguien que sangra por la herida o la herida está sangrando y que aparece como un acto de revancha y de venganza, no. Porque él no podía postergar nunca a la gente que tiene experiencia. ¿Por qué tocó este tema? Porque indudablemente todos los que asaltaron o los que se presume que asaltaron este país, en su mayoría son hombres jóvenes. Partamos de una cosa, que eso es importante, amigos de trinchera, que entendamos que el problema no somos giles, como se dice vulgarmente. Un muchacho de 30 años, 28 años, 30 años, lo sentencian por un robo, por ejemplo. Recuerden ustedes de Bravo, el superintendente de las refinerías y el zar del manejo del petróleo en el Ecuador. El presidente hablaba con mucha alegría y mucha pasión, la nueva generación, los nuevos talentos, los nuevos creativos, joven, juventud, decía. Y no lo digo yo. Los que veían la televisión escuchaban la radio. El presidente se engrupía con sus jóvenes. Los quería, pero ¿cómo los quería? Yo digo, en determinadas circunstancias los amaba. ¿Serio? Porque parecía una persona dedicada a criar jóvenes, a amar jóvenes. Pero los que somos padres, abuelos, profesores, los que conocemos la vida, sabemos que no es así como él pensaba. Porque hay jóvenes dañados, pues. Hay viejos dañados, pues. Es el espíritu y la mentalidad del ser humano. Entonces esa gente que cae presa estará 4 o 5 años, saldrá a disfrutar los manjares de ese billete que se llevó. Un ejemplo, yo no puedo acusar a nadie porque no soy juez, nada por el estilo, pero el señor Espinel, que dicen que está implicado en 400 millones de dólares, es un hombre con menos de 40 años, fisioculturista, pepudo. ¿Él qué tiempo estará preso? Pongamos que esté preso 5 o 6 años, pongámosle 20 años, que eso es imposible. Y el dinero, en el supuesto caso que él se haya llevado ese dinero, y el dinero, ¿cuándo aparece? Sale de la cárcel y lo va a disfrutar, pues, a bailar mambo en las principales discotecas del mundo, porque el dinero le permite darse esa lija. Entonces el tema no está solamente en la prisión, el tema está fundamentalmente de recuperar el dinero,
Recuerdo los que tienen alguna edad mayor, a los 45, 50 años, cuando existía en nuestro país el Servicio de Inteligencia Criminal, el SIC, que uno de sus hechos más lamentables que recuerda la patria fue el asesinato de los hermanos Restrepo. Sí han de recordar ustedes, ecuatorianos, que escuchan trinchera política. Y ese sí los cogía, por ejemplo, a los ladrones cordeleros, a los gallineros, a los que se robaban cualquier cosa por allí, y era la famosa recuperación. Se les metían a la casa, se les metían al patio, al cuarto, y ahí le sacaban la gallina que tenía guardada abajo de la cama el raterillo. Y tantas otras cosas, le daban palo, los guindaban, les ponían un tanque con electricidad y tantas otras cosas, el famoso, sí, para recuperar la plata. ¿Y cuál es el mecanismo de recuperar la plata? Le pregunto a la presidenta del Congreso Nacional, al fiscal y a todos los que están implicados en este tema. Y todos los que están implicados, el uno con 1 millón, el otro con otro 1 millón, ¿cuándo tendrán la capacidad de vomitar el billete que se llevaron? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué circunstancia? Si el Ecuador no pide venganza, pues. El Ecuador no le interesa de que el señor Espinel, el señor Pareja, el señor Mosquera y tantos otros señores estén presos, claro, como una medida disciplinaria, para que entiendan de que la plata del pueblo ecuatoriano no se la puede feriar, pero la gente quiere la plata. La gente quiere esos recursos que se llevaron para incorporarlos en el desarrollo, en escuela, en colegio, en universidades y tantas otras cosas. Ojalá la presidenta del Congreso, ojalá los congresistas entiendan de que la función, además de la prisión, debe ser de recuperar el dinero que se llevaron, como hay en Colombia. Allá le investigan hasta la tercera generación. El caso, por ejemplo, de Toledo, que ustedes han de recordar mucho, ecuatorianos que escuchan esta programación, Trinchera Política. Toledo, ¿cómo organizó, según la Fiscalía y según sus detractores, el tema de corrupción en el Perú? Lo organizó por intermedio de su suegra. Depositó fuertes cantidades de dinero y compró grandes e importantes, lujosas propiedades en determinadas ciudades exclusivas del Perú, así como también fuera del Perú. Y la ponía a nombre de su suegra, de su suegro, de su cuñado, de su concuñado. ¿Y qué hizo la Fiscalía peruana? Investigó y sacó como conclusiones que esas propiedades que tenía la suegra del señor Toledo habían sido adquiridas con plata del Estado, porque se le investigó a la señora suegra del señor Toledo. ¿Y de dónde pudo haber sacado plata? ¿Dónde trabajó? ¿Cómo trabajó? ¿Qué ingresos tuvo en toda su vida? ¿Cómo produjo alguna cantidad de dinero? Entonces las cuentas daban de que era imposible tener esas propiedades. No podía tener esas propiedades. Entonces, indudablemente, fueron confiscadas, quitadas y entregadas al Estado peruano para que el pueblo peruano disponga de esos bienes. Porque el gran problema de nuestro país es la sabiduría criolla. Y ahí se cayó Pareja. Yo digo, ¿no? Los abogados, que algunos fungen ser tigres del derecho, que se la saben todas, ¿no? No le pueden decir a este pobre hombre, pongo entre comillas este pobre hombre, de Carlos Pareja Yanuseli,
que por mi condición periodística tuve la oportunidad de haberlo tratado algunas veces, muy cerca, inclusive cuando no era funcionario público, compartimos el micrófono en una radio importante de Guayaquil y hablábamos sobre algunos temas. No le pudieron decir a este ciudadano, Carlos Pareja, que en el momento de declarar sus bienes, él tenía que incluirlo, todos los bienes, en la declaración patrimonial. Pero como ellos iban a gobernar 200, 300 años, entonces todo se hacía por abajo. Esconde, está piña. ¿Quién va a ir a hacer zapada ahí? ¿Quién se va a meter? Nadie. No declare esos bienes. Esta casa no la declare. Pon otra cosita. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó eso con ecuatorianos? Y alguna vez yo dije en esta programación, debe ser una enseñanza de vida. Le pasó porque ellos pensaban que eran los únicos que gobernaban este país y que lo iban a gobernar por los siglos de los siglos y que no iba a haber nadie que pudiera meterse a investigar cosas que no estaban dentro del protocolo. Y luego cuando se arma el relajo, porque esto sí es necesario señalar aquí en trinchera, de que el relajo, si entra el término relajo, o el coge-coge, si entra el término coge-coge, se da con los papeles de Panamá, porque el presidente Correa y su gente había armado una estructura sumamente cerrada, una cofradía que era imposible que saliera a relucir una pillería, porque tenían tribunales, tenían jueces, tenían contraloría, todo. Entonces era imposible de que se supiera que habían delitos. Por eso el presidente Correa, que era sobrado, yo creo que esos son sus errores fundamentales de él. Como vuelvo y repito, yo no puedo ponerme a hablar y sindicar de determinados robos, porque yo no soy juez. Pero su forma, su estilo, sí lo viví y lo conocí. Y a él, todos sus funcionarios se querían aparecer a él, todos caminaban como él, todos querían tener los ojos de él, todos querían tener esa risa que mucha gente dice que era hipócrita de él. Entonces el presidente Correa dio a entender de que aquí, después de Correa, no va a pasar nada más porque él va a seguir gobernando por los siglos, por los años, por todo el tiempo que sea necesario y que por lo tanto cualquier circunstancia, cualquier anomalía quedaba definitivamente desaparecida. Y eso le pasó a Pareja Yanuseli. No declara 2 o 3 propiedades importantes y después, yo digo, los abogados que seguramente le sacaron plata, cuando un ministro de Estado, cuando el duro del petróleo del Ecuador se lo investiga, cuando eran los inicios de las investigaciones del tema de él, dice, ¿y por qué le preguntan a la diputada, y usted por qué no declaró esa casa que tiene en playa, en un balneario de aquí de Guayaquil, una mansión? Dice, en otras cosas que tenía que poner a mi hijo, porque es mi hijo, pues. Pero señor, es su hijo, pero usted tiene que cumplir disposiciones legales. Usted tenía que incluir en sus declaraciones de bienes esas propiedades. E hicieron tantas cosas. El gran problema de los revolucionarios fue que era una revolución de que ellos pensaban de que ellos eran los únicos que podían disparar, poner bomba, cohete y punto. Y que el otro sector no tenían derecho de hacer absolutamente nada. Y están metidos en un laberinto. No se trata, como le digo a mis amigos, a los jóvenes, de estar en contra del presidente Correa, no, sino que él permitió de que se den este tipo de cosas porque se creía el bacán del barrio. El bacán del barrio le pega, maltrata, atropella a quien le da la gana y como tiene la protección de sus compinches y de sus matones, nadie lo toca.
nadie se mete. Hoy me enteré de una cosa, amigos, compañeros, gracias Manuel Tenesaca, que nos escucha, Poeta Micolta, mucha gente que nos ve y que confía en nosotros. Indudablemente no recuerdo ni tengo los apuntes que debía tenerlo al Chamo, a Narcisa, a tanta gente que nos escucha y que sabe que somos gente que tratamos de generar la verdad. Una cosa que me quedé asombrado, les cuento, les confieso, amigos oyentes y televidentes, que yo lo conocía al señor Balda. Lo conocí, lo traté. Yo ilustro a mucha gente para que vea que digo la verdad, que no soy un fascineroso ni un tipo que me gusta boconear, porque una gente de creer, digo, poca gente el que no me conoce. Yo formé parte de una organización radial, OPE, Organización Panamericana, no recuerdo exactamente, pero el objetivo fue el que le manejamos la campaña electoral radial al presidente Correa, con un compañero Espinosa, y edificamos o armamos la central radial o la radio en Urdesa, al lado del Banco Bolivariano, donde Carlos Vera también tenía su oficina. Y ahí iba el presidente Correa y ahí le hacíamos las entrevistas. Tengo folletos, documentos y todo, y doy datos, claro, para que se vea que no es invento ni cuento. Y iba el presidente, iba los Alvarados, y se conversaba y se entrevistaba. Inclusive recuerdo cuando perdieron la primera vuelta, si no me equivoco, perdieron la segunda vuelta con Álvaro Noboa Pontón. Álvaro Noboa Pontón le ganó la primera vuelta al señor Correa y le ganó con una diferencia respetable. Luego el presidente, el ex candidato Álvaro Noboa Pontón no manejó una estrategia de vida, se vestía de obispo, tantas otras cosas que no voy en este momento a recordar lo que él le hizo, y eso permitió que posteriormente el Correa le haya ganado las elecciones, aunque yo creo que le ganó legalmente. Otros dicen que hay fraude, qué sé yo, pero eso no es mi función. Y él llega ahí a la mesa, una mesa pequeña que estábamos reunidos conversando con el presidente Correa, o candidato en esa época, totalmente destruido, porque los votos que había sacado Álvaro Noboa Pontón en las circunstancias que se dio, se presumía que el presidente que llegó a ser de este país, Correa, podía haber perdido las elecciones. Pero no fue así. Y en esa circunstancia, en una de las entrevistas que hacíamos, porque era todos los días que entrevistábamos nosotros a personalidades allegados a Correa, y teníamos una famosa noche o programa que decía Guayaquil no duerme. Guayaquil no duerme. Y entre los invitados o que hicieron presente en la radio estuvo el señor Balda. Y conversamos con él, muy joven, un flaco bien animoso, con alguna mentalidad ganadora y una voz media chillona. Y hicimos amistad y conversamos con él muchas cosas. Pero siempre he venido pensando desde que se armó el relajo o el lío, ¿por qué mandarlo a matar, a secuestrar? Si yo lo traté, es un hombre normal. Balda no es un tipo que tenga manifestaciones de matón o que sea un hombre, una lumbrera. Siempre tuve mis dudas por qué el presidente Correa convirtió a este señor Balda en un sujeto de persecución. Sinceramente les confieso,
amigos oyentes y televidentes, de que siempre tuve mis dudas. Siempre analizaba solo, meditaba, ¿y por qué tanta persecución a un ciudadano tan común como es el señor Balda? ¿Por qué el presidente de la República de ese entonces utilizó todo el aparataje gubernamental para perseguirlo a este señor? Nunca, siempre pregunté a uno, pregunté a otro, pregunté y repregunté, y no hubo una respuesta positiva sobre el tema. Hoy, amigos, hoy lunes, hoy martes, veo en un canal de televisión un subtitular que dice: está en duda la situación sexual del presidente Correa. En duda la situación o la hombría o la virilidad del presidente Correa. Y lo entrevistaban al señor Balda. Y hay cosas que debemos de asombrarnos. Asco no. Pero sí debemos de asombrarnos, ecuatorianos. Hay una operación mameluco. Mameluco. Me quedé sorprendido. Pero el titular abajo: situación sexual del presidente de la República, hay un tema mameluco. Y le preguntan a Balda que si su persecución, intento de asesinato, secuestrón, etcétera, etcétera, era por la cuestión de la jornada o del hecho o de lo que se ha dado alrededor de esa operación mameluco. Yo había escuchado anteriormente, pero nunca le había puesto demasiada atención. Significa de que un ciudadano lo ha acusado al presidente de ese entonces de una acción que deja en duda su condición viril. Y dice el señor Balda que había judicializado el tema, estaba en uno de los juzgados o fiscalías, no recuerdo, ese documento mediante el cual este ciudadano lo acusa al presidente de la República del hecho que estamos hablando. Y que le ha dicho uno de los fiscales, los secretarios, que han desaparecido ese expediente mediante el cual se lo acusa al presidente Correa de un hecho que hoy, sinceramente, muchos de los ecuatorianos y ciudadanos nos desayunamos con esa información. Penoso, muy penoso, no por lo que la haga, porque los gustos son gustos, pues, y el que le gusta, pues, ahí no hay por qué meterse, pero sí digo penoso porque un presidente del país que llegó sus testaferros, sus lambones, a decir que era el presidente más popular del mundo, que el único que le quitaba o le podía pelear la popularidad era el Papa y algún otro ciudadano por ahí, termine como ha terminado, en un lío que no es de falda, pues, en un problema que no es de falda, porque por lo general siempre aquí en el país, decía Carlos Julio Arosemena, vicios masculinos, las mujeres, el trago, Bucarán, Gutiérrez, se los acusó a Gutiérrez cuando una vez se fue con una reina de aquí de Guayaquil a Quito a bailar la lambada y esa música picante, y se lo acusó a Bucarán también de andar bailando con las muchachas, etcétera, etcétera. Pero de ahí, escúcheseme bien, de ahí que a un presidente le manden una operación mameluco, no, sinceramente es penoso. Es penoso porque las mujeres, cuando llegó el presidente de la República del Ecuador, hablo de Gutiérrez, perdón, del presidente Correa,
creaba pasiones, mujeres enamoradas, qué guapo, qué ojos, cómo mira, cómo camina. ¿No es cierto? Las mujeres que son bien sensibles ante el físico de un hombre se encantaron, ¿no? Y ahora que aparezca ese tipo de cosas, seguramente que algunas han de estar totalmente tristes, por lo menos por la información que se da. De luego que se compruebe o qué sé yo, es otra cosa, pero ya los medios llevan en sus titulares este tipo de cosas. Presidente Correa, usted ha terminado mal. Ha terminado mal y lo más importante sería que usted dé una explicación de lo que está pasando y lo que está sucediendo en el país. Que le pregunte a un opositor sobre un tema de esa naturaleza. Recuerde que usted no permitió en determinadas circunstancias o excesos que se pregunten cosas de menos valor. Eso es para los que creen que la vida es simplemente lo que ellos piensen y lo que ellos creen, que la vida solamente está de parte de ellos y cuando ellos tienen el poder pueden hacer y deshacer. No, la experiencia del presidente Correa tiene que enseñarnos a vivir de mejor forma, a entender que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas operaciones, que todos podemos discrepar, que todos podemos contradecirnos, que la verdad no es absoluta, que todo es relativo y que los lambones y los perros y todos aquellos que ladran y que le dicen que él es el bacán, que él es una pintura de Dios, es cuento. Aquí estamos en la tierra, aquí se paga todo. Yo por eso cuando escucho esos que solamente hablan de la iglesia, de Cristo y de todo, y que solamente van a misa, y que solamente la hostia, y que solamente se arrodillan, y que andan con la Biblia gritando, yo tengo mis dudas de ese tipo de gente, porque yo creo que el amor a Dios, el amor a un ser supremo, se demuestra con hechos, con práctica, con amor al prójimo. Un hombre que no es capaz de respetar a su mamá, a su papá, de ayudarlo, de darle vida, ¿cómo puede ser un tipo de estos sujetos de irse al cielo? ¿Cómo pues? ¿Cómo pues? ¿Por qué pues? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Y se hablaba en esa época de los cristianos practicantes, se hablaba de tantas otras cosas, del amor a la iglesia, del amor a los curas. No, amigos oyentes y televidentes, el mundo nos enseña y nos va a enseñar siempre que lo mejor es actuar con la verdad, con el corazón, y no hacerle daño a nadie. Hay gente que cree que para ellos triunfar tienen que hacerle daño a otro. Andan con manifestaciones de serruchar el piso. Los que ya tienen alguna edad han de recordar de Blasco Peña Padilla, que fue vicepresidente con Febres Cordero, cuando el Partido Liberal era el Partido Liberal, porque se decía que venían de esa estirpe, de esa raza bravía, de esa raza de lucha, de bronca de Alfaro. Y hablar del liberalismo era hablar de la manifestación más viva de un pueblo, de su lucha, de su resistencia contra los terratenientes y contra los ricos. Y por eso Manabí fue la última provincia que metió, recuerden ustedes, diputados liberales. Fue la única, porque eran liberales y conservadores. Y luego desapareció el Partido Liberal, los conservadores, pero seguían en Manabí.
seguían en Manaví, la gente seguía hablando de Alfaro. Y seguía como una demostración viva del pueblo manavita de haber nacido en la cuna, en su cuna, un hombre de la calidad de Alfaro. ¿No es cierto? Y Alfaro fue un proyecto importante de vida para los ecuatorianos. Y luego aparecieron los nuevos alfaristas. Y Alfaro, y Alfaro, y Alfaro. Pero luego Esmeralda, que eso no quieren decir un poco de elementos insensatos y hablan mal de la provincia de Esmeralda, de los negros y tantas otras cosas. Pero Alfaro, sus principales lugartenientes los tuvo en Esmeralda, fueron esmeraldeños que pelearon a machete por Alfaro, por la revolución. Sin embargo, el presidente Correa llega al poder y lo primero que hizo fue quitarle la Concordia y entregársela a Santo Domingo. ¿Quién era Santo Domingo en comparación a Esmeraldas? Esmeralda tuvo uno de los liberales más importantes de su historia, el más grande si es posible, que fue Vargas Torres. Porque Vargas Torres no simplemente fue un luchador, un peleador, un cuadro del Partido Liberal en la lucha de Alfaro, sino que era un hombre rico, que tenía mucha plata, que tenía comercios aquí en Guayaquil, empresas, y que aportó en la revolución liberal con plata y persona. Un hombre de 33 años y luego fue asesinado, ejecutado en Cuenca. Y sin embargo el presidente de la República de ese entonces, después de que el Congreso había aprobado que la Concordia pertenezca a Esmeraldas, tiró abajo todo eso y dijo que iba a ir un referéndum, a un referéndum y que voten los esmeraldeños por si quieren ir a Esmeraldas o quieren ir a Santo Domingo. Pero como el presidente Correa era un hombre para muchos muy avispado, le ponía esa trampa a los esmeraldeños para ver por quién se pronuncia este importante cantón. Claro que se iba a pronunciar a favor de la Concordia. No es que la mayoría de los que viven en la Concordia son serranos. Y iban a ganar los serranos allí. Y lo hablo desde el punto de vista de regional, porque son ciudadanos que pertenecen a la sierra. Es como el caso pues, de las Malvinas. Pues. Lo mismo querían hacer los ingleses con las Malvinas, que hay una votación para ver si quieren ir a las Malvinas los ingleses. Iban a ganar los ingleses, pues, porque la mayor parte de los ciudadanos que viven en las Malvinas son ingleses, pues. Y eso se hizo en Esmeralda, eso se traicionó a Esmeralda. Se traicionó a Esmeralda siendo la provincia que fue la esencia y la razón de la lucha de Alfaro. Y Alfaro, seguramente en su tumba y donde esté, se ha de acordar que los negros esmeraldeños lucharon y pelearon con él. Y pelearon brazo a brazo, pelearon por la transformación del Ecuador, fundamentalmente. Esa es la verdad y esa es la realidad de la situación por la que vive nuestro país. Hay un temita para terminar, creo que estamos sobre la hora, ¿o nos falta? Ya, está correcto, gracias, licenciado Proaño. Me parece importante un temita más bien de carácter de las mujeres, pero para las mujeres, no, que ya pueden parir en la casa, que anteriormente habían las parteras, las comadronas, ya las mujeres, y parte de la primicia de que siempre hemos dicho que estar embarazada no es enfermedad, no es enfermedad y desde luego debe haber asistencia. En lo personal yo estoy de acuerdo, ¿no? Debe haber un mecanismo mediante el cual se cuide, se proteja. Además, también coincido que familiarmente es un hecho más impactante, ¿no? Que en medio del hogar nazca otra criatura, seguramente debe ser maravilloso. Me parece importante, ¿no? Pero indudablemente los médicos, el Ministerio de Salud y todo
tienen que implementar. Simplemente de un criterio como este palabrero que da su opinión sobre un tema que tiene que ver con nuestras mujeres, y hablar de nuestras mujeres es hablar de nuestras hijas, de nuestras nietas, que no tengo nietas, no tengo nietas, pero seguramente cualquier rato vamos a tener. Con esto estamos llegando al fin de la programación. Siempre será importante conversar con ustedes. Quiero agradecer a todos los que hacen posible esto. Señor Mejía, el licenciado Proaño, Rubén Ponce Perlaza, estuvo con ustedes si el tiempo y la vida lo permite. Estaremos el día de mañana a partir de las 9 en punto. Gracias, muy amable. Este fue su informativo Trinchera Política. Trinchera Política. Con lo más destacado de la información nacional e internacional. Información veraz, oportuna.